en un momento que compartimos con el pastor Eduardo Burgos, nos dejó bien claro el verdadero significado de la Semana Santa. Así que vamos a ver ese momento. Adelante, señor director. En esta celebración de la Semana Santa, precisamente de eso se trata. Es una historia que tiene un punto máximo precisamente en esa porción de las Escrituras, que el mismo Jesús la da a un líder religioso precisamente para hablar de un cumplimiento. Esta Semana Mayor que celebramos regularmente, en principio lo que Dios estableció como la Pascua, tenía la idea de que el pueblo de Israel recordara el proceso por el cual fue libertado de la esclavitud. Pero esa liberación viene de un cumplimiento anterior, de una promesa que Dios le da a este hombre, a Abraham, en donde dentro de las promesas que le da, le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces Dios va llevando su plan en la historia humana para que se cumpla la historia redentora que es su deseo para toda la humanidad. Esa historia redentora entonces tiene ese punto tremendo cuando el pueblo de Israel está en Egipto, luego de esos 400 años de esclavitud, y en ese momento cuando Dios está humillando a los dioses de Egipto a través de las plagas que envió, entonces se establece ese momento glorioso al que llamó la Pascua, que en español es más o menos como se sonaría esa palabra hebrea, Pascua, que lo que significa que Dios iba a pasar por alto a los de él. Cuando llega Jesús, precisamente eso es lo que está haciendo, que está haciendo que todo el que llegue a él va a pasar por alto la situación de transgresión que tiene en contra del Padre Celestial. Entonces, en la Semana Mayor es por eso importante recordar el origen, porque al recordar esa historia, al recordar ese cumplimiento, nos hace ver que nosotros tenemos una gran necesidad, que fue como lo que han cantado los jóvenes que han compartido con nosotros en la adoración. Hay una necesidad que tenemos cada ser humano, y es una necesidad de volvernos a Dios. Entonces, en este tiempo de Semana Santa, eso es lo que sería lo más trascendental que cada uno de nosotros tenemos que estar pendiente, que es la necesidad que tenemos de volvernos a nuestro Creador. En las palabras que Jesús nos trajo, básicamente es eso, el poder volver, el experimentar la redención con la que Él nos ha bendecido por medio de su obra. Como tú decías, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De eso se trata, de volver al Creador, de experimentar la redención, de experimentar la vida que Jesús vino a ofrecer a cambio de Él entregarla por nosotros. Pero esa vida no quedó en una cruz, como algunos quizás piensan. Esa vida entró en un proceso poderoso al tercer día que se llama la resurrección. Entonces esa resurrección la podemos experimentar al nosotros conocerle a Él. De eso se trata la Semana Mayor, no de un tiempo de paseos, no de un tiempo de vacaciones, sino de un tiempo de celebración de la victoria más extraordinaria que ocurrió en toda la historia de la humanidad, que el Hijo de Dios cumplió a cabalidad con el plan del Padre Celestial para que los seres humanos, nosotros, pudiésemos experimentar la redención. Así es, y hay que resaltar eso, pastor, y qué bueno que esas palabras, que Jesús fue el único que resucitó. Eso que usted está hablando ahí es son palabras profundas que quiera Dios que esas personas que nos están viendo se acojan a esas palabras, eso que usted está expresando en este momento, pastor. Pastor, estamos en este tiempo de Semana Santa, donde personas toman un rumbo diferente,
¿qué usted podría decirle a esas personas que hacen ese tipo o sea, ¿cómo le digo? Es un tiempo, es una semana que es espiritual. O sea, es una semana espiritual para servirle a Dios, pero hay otros que no. Dígamele algo a esa persona, pastor. El problema está precisamente en eso, como separar la vida en partes, como en disgregar la vida. Todo en nuestra vida debe ser para servir y vivir para el Señor. No separar, como bueno, ahora es un tiempo de reflexión, ahora es un tiempo de disfrute. Toda la vida del ser humano tiene un objetivo, y ese objetivo debe ser bendecir, celebrar, adorar y vivir en la plenitud de Dios. Si fuera ese la manera en que nosotros abocáramos nuestra vida, las cosas fueran muy diferentes. Ahora sabemos que las personas, muchas veces por no conocer, entienden que cuando hablamos de la vida en el Señor, le hablamos como de algo que va en contra de ellos, cuando en realidad lo que ofrece es la libertad que las personas están buscando. Ese desenfreno que a veces experimentamos cuando no conocemos a Dios, realmente es una búsqueda para nosotros entrar en un sentido de plenitud de alguna manera. Ahora, ese sentido de plenitud, de realización, solo se obtiene con una relación personal con el Señor Jesucristo. Y precisamente en este periodo es que celebramos y recordamos ese hecho histórico en el cual Jesús se manifestó para traer la redención que todos necesitamos. Entonces ahí es que viene como esa conexión, el no separar la vida, sino entender que de manera integral todos necesitamos volvernos a Dios. Pastor, estamos en este tiempo de Semana Santa, donde personas toman un rumbo diferente. ¿Qué usted podría decirle a esas personas que hacen ese tipo o sea, ¿cómo le digo? Es un tiempo, es una semana que es espiritual. O sea, es una semana espiritual para servirle a Dios, pero hay otros que no. Dígamele algo a esa persona, pastor. El problema está precisamente en eso, como separar la vida en partes, como en disgregar la vida. Todo en nuestra vida debe ser para servir y vivir para el Señor. No separar, como bueno, ahora es un tiempo de reflexión, ahora es un tiempo de disfrute. Toda la vida del ser humano tiene un objetivo, y ese objetivo debe ser bendecir, celebrar, adorar y vivir en la plenitud de Dios. Si fuera ese la manera en que nosotros abocáramos nuestra vida, las cosas fueran muy diferentes. Ahora sabemos que las personas, muchas veces por no conocer, entienden que cuando hablamos de la vida en el Señor, le hablamos como de algo que va en contra de ellos, cuando en realidad lo que ofrece es la libertad que las personas están buscando. Ese desenfreno que a veces experimentamos cuando no conocemos a Dios, realmente es una búsqueda para nosotros entrar en un sentido de plenitud de alguna manera. Ahora, ese sentido de plenitud, de realización, solo se obtiene con una relación personal con el Señor Jesucristo. Y precisamente en este periodo es que celebramos y recordamos ese hecho histórico en el cual Jesús se manifestó para traer la redención que todos necesitamos. Entonces ahí es que viene como esa conexión, el no separar la vida, sino entender que de manera integral todos necesitamos volvernos a Dios. Pastor, ¿cómo podemos sentir el Cristo resucitado? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que le necesitamos. Necesitamos reconocer que le necesitamos, y al reconocerlo hay una necesidad entonces de volvernos a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados. Él está garantizando que si nosotros hacemos eso, Él nos ofrece su perdón, porque precisamente eso vino a ser en este tiempo especial que celebramos.